Mi nombre, como lo dice ahí el tema y nuestra invitación, mi nombre es Carlos Mariscal y soy director general de Advice. Nosotros estamos físicamente ubicados en la ciudad de Monterrey, también aquí en el municipio de San Pedro, pero vamos, gracias afortunadamente a este tipo de tecnologías, pues ahora podemos estar platicando con clientes no solo en Monterrey, sino en toda la República Mexicana. Les agradezco a todos y cada uno el que nos acompaña. Y bueno, pues entremos en tema. Y antes de empezar como el fondo, me gustaría platicarles un poco de qué veo, ¿no? Y quiero como que se imaginen un poco el tipo de empresa que se enfrenta a este tema de los consejos de administración. Primero tenemos que reconocer a los empresarios o empresarias. Esto es muy importante. Nos ha tocado compartir experiencias no solo con hombres, sino con mujeres que han fundado, como tenemos aquí el ejemplo de Mariana y de Jackie y otras mujeres que nos acompañan y que son fundadoras de su propio negocio y desarrolladoras y líderes, ¿no? Entonces, nos encontramos con el típico empresario, ya sea primera generación, segunda generación, tiene un perfil muy, muy particular, ¿no? Es una persona proactiva, por esto hace el negocio y por eso lo liderea, no tiene normalmente una razón que lo jale, sino realmente es su energía la que lo echa adelante, ¿no? Es tenaz porque tener un negocio y una empresa en México y prácticamente en cualquier parte del mundo, tener una empresa es enfrentarse a miles de problemas de diversa índole en todas las disciplinas. Entonces, si uno no es tenaz, no puede sacar este tema adelante, ¿no? Entonces, tenemos a esta persona que es proactiva, que es tenaz, necio, en muchas veces nos dicen, pero es gracias a esa necedad que las cosas se logran. Es una persona inteligente, eh, que ha logrado resolver una gran cantidad de problemas y versátil, porque sabe de fiscal, sabe de recursos humanos, sabe de mercadotecnia, y no es que sepa, sino se enfrenta a todos estos problemas, ¿no? Entonces, mi más grande reconocimiento a los empresarios, la verdad es que me ha tocado trabajar con personas que son impresionantes en cuanto a su tipo de capacidad. La empresa de la que yo hablo y normalmente la que se enfrenta a la necesidad de ya tener un consejo es una pyme. No estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de empresas pymes. Sí, a diferencia de una incubadora de negocios, nosotros cuando hablamos de un consejo de administración, no estamos hablando del arranque de una empresa. Normalmente los arranques, el tipo de apoyo que requieren es más una incubadora, donde hay una especie de consejo, pero aquí la experiencia que tenemos es en empresas pequeñas, pero que ya son de alguna manera estables. La mayoría de las empresas de las que hablamos son empresas austeras, no son empresas con grandes corporativos o con oficinas sofisticadas o con sistemas muy elaborados. Son empresas que salen adelante, que crecen, que tienen cierto grado de madurez eh, y que no tienen grandes gastos. Y cuando hablamos entonces del tema de consejos de administración, tampoco hablamos de que tener recursos ilimitados para tener y aprovechar un consejo de administración, ¿no? Sí, son empresas rentables, por eso están aquí en una búsqueda de crecimiento y de desarrollo. Y finalmente son empresas, les llamo yo familiares porque o si son segunda, primera generación, normalmente pues, el fundador está muy cerca o ha estado muy cerca de quien dirige actualmente la empresa, ¿no? La propiedad normalmente no está diluida. Sí trabajamos con muchas empresas que tienen más de un solo socio, pero la mayoría de las veces nos encontramos con que hay un solo socio, ¿no? O al menos una familia donde hay socios. Entonces, este es el tipo de negocio del que nos vamos a estar refiriendo durante la plática para que lo caractericemos muy bien, ¿no? Muy bien. Y lo primero que decimos de todo esto es, este director, y por eso yo hablé al principio de que este director al que yo respeto mucho y que reconozco mucho por todo el valor que tiene, sin embargo, este director, señores y señoras,
este director se puede equivocar. Y eso es lo primero que tenemos que ver. Y el problema es que en estas empresas, por ser el dueño y por ser el director general, normalmente la gente que colabora con él no cuestiona las decisiones de la dirección general. Y como directores generales y como presidentes de consejo, como le queramos decir, como el dueño de la empresa, nos podemos equivocar porque no tenemos toda la experiencia, no tenemos toda la información, tampoco tenemos todo el tiempo para detenernos a pensar y finalmente tenemos una manera de pensar, modelo de análisis le llamo yo, que es muy nuestro. Y esa es la manera en la que resolvemos las cosas, ¿no? Entonces, debemos de reconocer con cierta modestia que sí, nos podemos equivocar. Y entonces, ¿para qué queremos un consejo de administración? Y yo creo que lo que hay que pensar es, el consejo de administración sirve para ciertas, no es una herramienta para absolutamente todo. Sin duda es una herramienta útil para ciertas cosas. Miren, primero, un consejo de administración nos debe de generar nuevas ideas. Nosotros como directores generales siempre estamos con los ojos abiertos buscando qué más hacer en la empresa, qué otra cosa se nos puede ocurrir, qué otra certificación, qué otro servicio, qué otra manera de atender al cliente, qué otra manera de administrar al personal, de protegerlo ante la pandemia, de asegurar la sobrevivencia de la empresa. Siempre estamos viendo negocios y viendo empresas. Y sin embargo, es muy nuestro, es muy la labor del director general. Un consejo de administración es una fuente normalmente de nuevas ideas. También, otra de las cosas que hace un buen consejo de administración es que nos ayuda a evitar errores. Lo acabo de decir, lo normal es que nos equivoquemos y seguramente ustedes se han equivocado muchas veces y de ahí han aprendido mucho, ¿no? Me decía uno de nuestros directores en Advice, uno de los empresarios que ayudamos, dice, la experiencia es aquello que tienes justamente cuando ya no lo necesitas, ¿no? Nos pasa, ¿no? Aprendemos muchísimo de la experiencia. Lo malo es que decimos, pues sí, ya lo aprendí, justamente ahorita pues ya la regué, entonces ya de qué me sirve haber aprendido. Pero en un consejo pasa una cosa muy curiosa. En un consejo es la experiencia de los demás la que nos hace, la que nos ayuda a evitar estos errores. Otra cosa que nos ayuda a un consejo de administración es, todos ustedes han escuchado esto de que para desarrollar bien al personal o a un ejecutivo, a un empleado, pues hay que darle retroalimentación, ¿no? Hay que evaluar su desempeño. La novedad aquí es también el dueño, también el director general necesita ser evaluado. Él requiere una... Y es muy difícil que lo evalúen sus subordinados. Claro que conocemos este método de la evaluación 360 y que el colaborador y que los de abajo nos evalúen y todo, pero la verdad es que el consejo de administración es uno de los roles que puede jugar para retroalimentar de manera muy objetiva a la dirección. Cuarto punto, la institucionalización de la empresa. Yo estoy seguro que ustedes se preguntan, ¿no? ¿En qué momento y cómo puedo hacer para que esta empresa que estoy haciendo se vuelva mucho más institucional? Y muchas veces hacemos esfuerzos para institucionalizarla y muchas veces partimos de abajo, de las tareas operativas o transaccionales. En realidad, la institucionalización en la mayoría de las veces tiene éxito cuando la iniciamos de arriba hacia abajo. Es decir, cuando el primer institucionalizado es el director general. Son sus actividades cotidianas. ¿Qué es lo que la dirección general debe de hacer de manera sistemática y regular? Porque eso es la institucionalización. Estamos acostumbrados normalmente como dueños, como directores generales, a ser flexibles, a actuar en un sentido o en otro. Pero la verdad es que sabemos que cuando las cosas son sistemáticas son mucho más efectivas y productivas. Entonces la institucionalización también es un tema para el consejo. Y finalmente, y no menos importante, la equidad entre los accionistas. Cuando llega a haber más de un director general, más que un dueño, perdón, no un director general, cuando llega a haber más de un dueño, pues es importante el rol ahí como balance entre los accionistas. Tener un consejo de administración
no es una buena idea, es realmente una necesidad importante para cualquier pyme. Yo les digo lo siguiente, si una empresa del tamaño de Cemex, de Bimbo, de FEMSA, la que me pongan, ¿no? Tienen estas empresas enormes que tienen recursos y que tienen directivos perfectamente capacitados, con una experiencia gigante. El director general de todas estas empresas tiene un consejo de administración. Y yo los invito a que vean a los consejeros. Claro, ahí están los dueños, los accionistas y todo, y ahí los van a ver. Y van a ver a los bancos representados y todos. Pero van a ver un grupo de directores generales de otras empresas que están ahí para ayudar al director general, que son la esencia del consejo de administración. Los dueños están ahí, claro, para opinar y para aprobar. Pero ¿por qué en el consejo de administración de Cemex están los Servirge? ¿O por qué están los dueños de FEMSA? ¿O por qué están dueños o directores generales? No dueños, directores generales de otras grandes empresas. Están ahí para cumplir esta función que vemos aquí. Están aquí para darle nuevas ideas a los directores generales. Pero esos directores generales de las grandes empresas tienen una estructura abajo de ellos enorme. Entonces imagínense en una pyme donde no tenemos todos estos recursos, cuánto más importante es tener un consejo de administración. Un consejo de administración es una herramienta básica para cualquier director general. Nos podemos equivocar, por eso parto de ahí. Nos podemos equivocar. Normalmente el patrimonio, a diferencia de los ejecutivos, cuando trabajan en una empresa, ahorran, ¿no? Y van haciendo sus guardados y van haciendo ahí su fondo, y esta es una de las mejores prácticas que pueden hacer. ¿Qué hace un empresario cómo hace un empresario ahorro? ¿Cómo aumenta un empresario su patrimonio? Lo pone en la empresa y lo deja en la empresa y lo invierte en la empresa. Y entonces, el error del empresario, ¿sí? Puede representar en algunos casos pues, que se detenga la empresa, que a lo mejor no gane dinero durante un periodo de tiempo, pero también el empresario en uno de estos errores puede hacer que la empresa se colapse y puede perder su patrimonio total. Los empresarios ponemos nuestro patrimonio en riesgo todos los días. Ese es otro de los enormes valores de los empresarios. Entonces, y es muy fácil que nos equivoquemos. Yo sé que son gente brillante, pero es fácil equivocarse. Por eso un consejo es alguien con quien peloteas. De hecho, normalmente lo hacemos. Normalmente tenemos a alguien de manera informal con quien rebotamos ideas para tratar de evitarnos lo menos posible. No, el consejo de administración justamente juega ese rol, ¿no? Es con quien rebotamos ideas y es con quien vamos evitando cometer errores. ¿Cómo definimos formalmente a un consejo de administración? Esta es la definición formal. Si la quieren buscar en un diccionario, en la ley, en la normatividad, normalmente va a hablar de esto. Y hay puntos importantes y por eso la pongo aquí, en esta definición. Es un órgano colegiado que dirige la marcha de la empresa. Lo hace supervisando y guiando la actuación de la dirección. Es un órgano colegiado, quiere decir que un consejo de administración no es una persona. No tengo un consejo cuando tengo a un consejero. Tengo un consejo de administración cuando tengo a más de una persona que me ayuda en ese rol. ¿Por qué? Porque hay intercambio de ideas y hay diferencia de ideas. Eso es bien importante. Segundo punto de esta definición, dirige la marcha de la empresa. Sí, el consejo de administración logra ayudar y contribuir en la dirección de la empresa, no en la operación, no ayuda a hacer las cosas, no es el experto técnico, no esperemos en el consejo de administración a los técnicos especialistas que nos van a decir cómo debemos de hacer los procesos de nuestro negocio. En un consejo de administración lo que hay es ayuda en la dirección. Y el tercer elemento que es muy importante,
lo hace el Consejo de Administración a través de la Dirección General. El Consejo de Administración no trabaja en toda la empresa. No debe de haber confusión entre el Consejo de Administración y la Dirección General. El director general, cuando tenemos un Consejo de Administración, sigue siendo el director general. Él sigue siendo el que manda en la empresa a nivel operativo. Nadie más. Él tiene la máxima autoridad y lo que se hace porque lo dice. El consejo lo que hace es ayudar a la dirección de la empresa a través del director general. ¿Sí? Entonces, los consejeros no tienen nada que hacer dentro de la empresa. Los consejeros deben de trabajar con la dirección general y esto requiere, evidentemente, unas fórmulas de operación especiales y son las cosas sobre las que vamos a platicar. Pero esta simple definición debe de darles algunos temas para ustedes, ¿no? Es un grupo, sí, la responsabilidad es la dirección de la empresa, pero solo lo debe de hacer trabajando con la dirección general. No trabaja con nadie más. Los consejos que se meten en las organizaciones, en las empresas, normalmente hacen más ruido que lo que ayudan, porque confunden a la empresa. Y con esto quiero llevarlos al tema de, bueno, ¿y dónde queda en este tema de autoridad? ¿Dónde está el Consejo de Administración? La máxima autoridad en cualquier empresa son los accionistas. Dicho de otra manera, es el dueño. No hay nadie que mande más en una empresa. Afortunadamente en México y básicamente en cualquier país demócrata y capitalista, vamos a decir, esta es la forma de autoridad. La máxima autoridad en cualquier empresa son los dueños. Ellos normalmente pueden nombrar, el dueño puede nombrar a un consejo, a este grupo de personas que no sustituye a la dirección, pero que supervisa y guía a la dirección. Entonces, ahí es donde formamos el consejo y después del consejo, la máxima autoridad operativa es el director general. Pero no estamos hablando aquí, y esa es una pregunta inmediata, ¿no? A ver, pero pues yo soy el director general, yo soy el dueño de mi pyme, yo soy el director general y soy el dueño. Entonces, ¿dónde va a quedar mi consejo? Les digo, bueno, pues afortunadamente en las pymes tienen la ventaja de que como son los dueños y son los directores generales, el consejo no los puede correr. ¿No? Esa es la ventaja de ser pyme, ¿no? Alguna ventaja deberíamos de tener sobre las grandes empresas y al menos es que no nos pueden correr. Entonces, ¿por qué? Porque no dejamos de ser dueño. Cuando una pyme tiene un consejo, normalmente no le da el poder al consejo para, vamos a decir, para imponerse o imponer su voluntad sobre la de los dueños. El consejo que tengamos cuando somos una pyme será, y esta definición es muy importante, siempre un consejo más que con autoridad, es un consejo consultivo. ¿Sí? Es decir, es un consejo que nos da recomendaciones y que va a hacer todas sus funciones, es decir, nos va a dar nuevas ideas, va a evitar que cometamos errores, nos ayudará en la institucionalización de la empresa, nos ayudará en el equilibrio entre los accionistas. Pero dado que hay un dueño, normalmente no tiene la autoridad ni legal ni moral para imponer su voluntad sobre la del director general. Esto no quiere decir que no haga el director general lo que el consejo le recomienda. Yo el día de hoy tengo la fortuna de participar en más de 16 consejos de pymes y he participado en estos 20 años en más de 60 consejos para empresas. Y yo les diría, lo que hace el que el consejo sea un consejo consultivo no quiere decir que el director general no haga lo que el consejo le sugiere. Es legalmente, él puede hacer lo que él decida hacer, pero normalmente en la operación, para que el consejo funcione, es porque el director general le hace caso. ¿Sí? Ha habido, les cuento una anécdota, por ejemplo, teníamos un director general en un consejo donde ese director general era muy exitoso, pero era muy impulsivo.
¿no? Esto que decía yo que tienen los directores generales son muy proactivos y muy energéticos y todo. Pues imagínense un director general muy exitoso, pero muy impulsivo. Y una de las cosas que le sucedía es que despedía gente muy rápido. Y despedía gente de nivel gerencial, ya, ¿no? Claro, tomaba decisiones rápidas, eso le permitía al negocio ser un negocio líder, ser un negocio creciendo, ¿no? Pero le costaba mucho el perder gente muy valiosa eh, cuando también usaba esta medida, ¿no? De simplemente despedir a la gente cuando no estaba, cuando hacía algo que a él no le parecía. Y entonces en el consejo realmente vimos que esto estaba limitando su crecimiento y le pedimos que no podía despedir a nadie si no se lo aprobaba el consejo. Bueno, la verdad es que esta persona dijo, me parece bien, aceptó la retroalimentación, no a la primera, evidentemente, y no se crean que fue así como que, sí, voy a hacer lo que me digan. Tuvimos todo un diálogo y una discusión y la manera de plantearlo con él y de revisarlo con él, pero al final, se los hago breve, él dijo, está bueno, no voy a correr a nadie, no puedo correr a nadie si no me lo aprueba el consejo. Y déjame decirle que el consejo jamás le negó ninguna petición de despido de ninguno de los colaboradores. Nunca. Pero el simple hecho de que él se esperara a platicarlo con el consejo antes de despedir a la persona, cambió toda la dinámica. Automáticamente él lo que pasaba es que se enfriaba y ya para cuando llegaba al consejo, ya llegaba como que, oye, pues ¿quieres despedir a alguien? No, pues ya no, o sea, muy curioso, ¿no? O sea, pero el ejemplo se los pongo como una medida de sí hacer caso al consejo y cómo automáticamente esto tuvo un beneficio para la empresa, ¿no? Directamente. Eh, entonces, sí, el consejo de administración en pymes no necesariamente es un consejo con toda la autoridad legal y sin embargo, si el director general asume el rol del consejo y respeta las recomendaciones del consejo, el valor del consejo está ahí. Y bueno, si hablamos de que ya queremos tener un consejo, si con esto hemos decidido que sí queremos tener un consejo, ¿qué responsabilidades le damos al consejo? ¿Qué tareas específicas le damos al consejo? Ya vimos como cuáles son las cosas en las que me puede ayudar, pero ya hablando de negocio, ¿en qué me puede ayudar el consejo? Y les comparto, estas son las cosas que en mi experiencia hemos trabajado en los consejos. La primera cosa en la que ayudamos al director general típicamente es en el diseño de la estrategia. ¿Qué es el diseño de la estrategia? No es otra cosa sino, oye, pues yo tengo una constructora, pero me dedico a residencial o me dedico a edificios o me dedico a hacer naves industriales, lo hago solamente en Monterrey o lo hago en el norte de México o lo hago a nivel nacional o hago bodegas pequeñas o hago bodegas grandes. Y entonces, el diseñar el modelo de negocio, el diseñar en qué mercado, el diseñar qué ventajas competitivas, es un tema que nosotros como empresarios siempre estamos pensando, ¿no? Tengo un negocio, nos platicaba Werner, ¿no? Tengo un negocio de alimentos, de mermeladas o de jaleas, bueno, pero ¿qué tipo de mermelada? ¿Con qué imagen? ¿Con qué posicionamiento? ¿No? Incluso quiero estar en todos los anaqueles de todos los supermercados o quiero estar solamente en tiendas gourmets o quiero vender yo directamente. Seguramente hay todas estas ideas en la cabeza de la dirección, ¿no? Y el consejo es justamente ahí donde enriquece mucho. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? ¿Dónde debemos de crecer? Que es el siguiente tema. ¿Hacia dónde crezco? Hay y los invito a que visiten, porque ejemplo, bueno, no, voy a tocar un tema de un ejemplo de una pyme, pero al tocar el ejemplo de una pyme, evidentemente no todo el mundo va a conocer, pero los regios me van a entender muy bien. Kraft Toner.
Cat Toner es una empresa conocida totalmente en Monterrey. Nadie deja de conocerlo y no es otra cosa sino es estas empresas que venden los cartuchos remanufacturados. ¿Sí? Cat Toner, no creo que haya un empresario en Monterrey que no lo conozca. Tienen anuncios y tienen en televisión, en radio, en periódico. Es una empresa perfectamente posicionada. Pero estoy seguro que si les pregunto a cualquiera de los que no vive en Monterrey, si conocen a Cat Toner, todos ustedes me van a decir que no la conocen, que jamás han oído hablar de Cat Toner, que no saben quién es. Cat Toner es tan importante en Monterrey que Hewlett Packard hizo una campaña de publicidad en favor de los cartuchos originales y contra los cartuchos remanufacturados por el impacto y la fortaleza que tiene Cat Toner en Monterrey. Les comparto, imagínense una empresa de remanufactura que factura más de 600 millones de pesos. Con eso dejo el tema, este tema. O sea, la estrategia y el rumbo de crecimiento de esta empresa fue enfocarse totalmente, lograr ventajas competitivas significativas y importantes a través del fortalecimiento de su posición en un solo mercado. ¿No? No, sin duda es la mejor compañía de remanufactura en Monterrey ahorita. Entonces, evidentemente eso es consecuencia de una decisión de estrategia y de rumbo de crecimiento. Siempre discutimos en el consejo si era o no era conveniente para esta empresa irse a otros mercados. ¿Sí? Y sigue el tema ahí, pero bueno, es un ejemplo. Para que me entiendan, voy a usar ahora el ejemplo de una empresa grande, Bimbo. Bimbo, durante 60 años, fue una empresa solo conocida en México. Y si la conocían en otras partes, era porque gente venía de otros países, visitaba México y le parecía curioso el nombre de Bimbo, ¿no? Nuestros vecinos del norte, la connotación de Bimbo es totalmente diferente, ¿no? La palabra Bimbo es totalmente diferente. Les parecía muy curioso, pero no conocían a Bimbo, ¿no? No era importante el nombre, ¿no? Hoy por hoy Bimbo, la verdad es que está como en 30 o en 40 países. Fue una decisión estratégica, ¿no? Y por eso tomo esto como cuántas decisiones estratégicas no tomamos como directores generales que luego queremos pelotearlo con alguien y bueno, pues el consejo es para eso. Otro de los temas que hablamos mucho en los consejos es el proceso comercial. Normalmente, una pyme, esto es medio polémico, pero les comparto mi experiencia. Una pyme, señores, no tiene una participación de mercado alta. ¿Sí? Por eso es una pyme. Tendrá una parte significativa, pero no tiene la participación de mercado que tiene, por ejemplo, Vitro, o que tiene Cemex, o que tiene FEMSA, que tiene Telmex, que tiene Telcel, ¿no? Donde el mercado total ellos tienen la mitad o 2/3 partes. ¿Sí? Una pyme tiene ¿qué les gusta? ¿Un 5? ¿Un 10? ¿Un 15%? Entonces, una pyme puede crecer de manera muy significativa. La verdad es que yo admiro a los empresarios y reconozco el enorme valor que damos a este país. Una pyme, señoras, puede crecer fácilmente un 15 o 20% por año, aún en crisis, porque nuestro mercado, por mucho que se contraiga, siempre es mucho más grande que nuestro tamaño. Siempre. Entonces, ¿tenemos dónde crecer? Sí, sí tenemos dónde crecer. Normalmente hay que ver por dónde. Pero curiosamente, y me tardo todo esto porque el tema que más limita el crecimiento de las pymes es la falta de un proceso comercial. Sí, tenemos buenos vendedores. Tenemos personajes ahí en nuestra organización que son buenos para vender, pero normalmente no tenemos un proceso comercial formal e institucional.
Si alguien nos puede ayudar a crear ese proceso, porque lo ve desde lejos y lo ve desde una perspectiva diferente, es el Consejo de Administración. Entonces, proceso comercial suele ser uno de los grandes temas en los que hablamos en el Consejo de Administración. El otro tema, administración de personal. ¿Cuánto pago? ¿Están bien los niveles de compensación que tengo? ¿A quién le debo de dar compensación variable? ¿Cómo estructuro una compensación variable? ¿Debe ser a todo el personal? ¿Solo se lo doy a los vendedores? ¿Cómo puedo compensar de manera variable a alguien de administración? ¿Por qué le daría compensación variable? ¿Cómo lo mediría? Son temas de consejo, temas que estoy seguro que ustedes se han enfrentado, ¿no? ¿Qué fórmula de contrato tengo con mis colaboradores, con aquellos que a lo mejor me han demostrado más lealtad? Si les quiero dar una participación, no grande, pues si quiero darles una participación a los empleados que han sido leales, ¿cómo lo puedo implementar? ¿Dónde lo puedo implementar? ¿Qué porcentaje sería razonable? Todos estos son temas que tocamos en la administración de personal. También, ¿qué tipo de prestaciones son valiosas para los empleados, ¿no? Que estoy seguro que han sido temas que ustedes se preguntan de cómo gestionar. Este tema de administración de personal lo tocamos muchísimo. El siguiente, seguridad administrativa. Controlar la chiquera no es la mejor manera de asegurar que el patrimonio de la empresa esté seguro. Hay mil cosas más que tenemos que controlar. Hay que controlar precios de venta, precios de compra, almacenes, en fin, herramienta, muchísimas cosas. ¿Cuáles son realmente las medidas de seguridad que debemos implementar? Alternativas financieras. Yo no sé ustedes cuál sea su situación particular, pero yo les digo, me he enfrentado con empresarios que no quieren pedir prestado, que no saben pedir prestado, que dicen, no, mi empresa jamás ha pedido, y orgullosamente yo jamás he pedido prestado. Los bancos quieren todo y señores, las alternativas, hay alternativas financieras diversas, no solo los bancos, hay instituciones financieras, afortunadamente hoy en México, cuyo único negocio es prestar. Hoy incluso existen empresas que solo prestan a pymes, cuya única función es prestar a pymes. O sea, oímos que estos grandes fondos del gobierno federal, y qué bueno que nos los dan, pero normalmente son ayudas minúsculas, ¿no? Cuando quieran escuchar de realmente, a los bancos también los vemos, pero el banco tiene un espectro muy amplio de clientes, ¿no? Está demasiado diversificado. Yo os digo, busquen, hay financieras, instituciones financieras, especializadas en el financiamiento a pymes. ¿Sí? Entonces, no estoy haciendo comercial con ellos, sino simplemente digo, hay que considerarlos, porque evidentemente ofrecen productos que para nosotros son valiosos. Pero el tema incluso del préstamo, ¿hasta dónde me puedo financiar sin poner en riesgo mi empresa? ¿Y hasta dónde me puedo financiar? Porque es un mecanismo para crecer. Terrible idea pedir prestado cuando estoy perdiendo dinero, ¿eh? Terrible idea. El dinero no lo necesitamos jamás para compensar pérdidas. El dinero lo necesitamos para crecer. Es para lo único que yo les recomendaría como consejero que pidan prestado. Si van a pedir prestado para financiar pérdidas, aún con la crisis, señores, esta fue una decisión bien importante. Con toda esta crisis, claro que muchas empresas nos metimos en problemas, ¿sí? Financieros, por todas las cosas. Tuvimos que tomar medidas muy duras para poder contraer los gastos y adecuarnos a la situación. Pero no era opción ir y pedir dinero para financiar pérdidas. Entonces, el tema financiero suele ser un tema muy importante dentro de los consejos. Seguimiento a resultados. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando alguien les pregunta a ustedes, ¿y cómo te va? Pues normalmente nosotros contestamos, no, pues me va bien, hombre, o me va mal, pero eso no nos dice nada. Una cosa que debemos de aprender
es a darle, luego decimos nos va bien porque hay dinero en el cajón, ¿no? La verdad es que no. Cualquier empresa, por pequeña que sea, necesita tener resultados y necesita tener seguimiento de resultados. Una de las primeras disciplinas que implementamos en el consejo es, no te vamos a ayudar a nada si no conocemos tus resultados. Porque solamente conociendo tus resultados sabemos si las decisiones que estamos tomando y que estás tomando ayudan o no ayudan en este sentido. Y el último, bueno, formalizamos los procesos, ¿no? El tema de la institucionalización, ya lo mencioné antes, no me voy a entender, pero si se fijan, un consejo de administración, el mensaje más importante de esta lámina es el consejo de administración ayuda al director general en las cosas que prácticamente le sirven. Un consejo de administración no tiene un rol teórico. No está ya el consejo haciendo fumadas o sirviendo para dar imagen. Un consejo de administración sirve para ayudar al director general en los problemas que sí le duelen, en las cosas más, pero no está si se fijan aquí, no está el consejo para sacar un pedido más rápido o para negociar un precio con un cliente o para decirles cómo arreglar una máquina. La cuestión operativa, si se fijan aquí muy bien, está separada de eso. Es este el tipo de temas, es este el tipo de función que tiene un consejo de administración. Discutir con el director general los temas relevantes que ayudan a la empresa, que sí le preocupan y le ocupan a la dirección general en el mediano y largo plazo. Pero no es para sacar la chamba de hoy. ¿Sí? Esa es quizás la enorme diferencia. Todos son temas importantes, todos son temas que a ustedes les preocupan y son temas que deciden. Muy bien. Con esto, hablemos del siguiente paso. Ya hablamos de por qué, ya hablamos de qué hace un consejo. Ahora, la pregunta que me parece normal que me digan es, bueno, Carlos, ya venimos aquí, te oímos, y ahora, ¿cómo le hacemos para así resolver el tema, no? Es decir, ¿cómo le hago para formar un consejo de administración? Entonces, lo primero es, pues vamos a ver, ¿cómo está formado un consejo de administración? Y hay básicamente estos tipos de miembros. O estas reglas para formarlo. Primero hay que reconocer que hay consejeros relacionados y no relacionados. Un consejero relacionado es aquel consejero que es empleado o, déjame decir, o consultor. Es alguien que ayuda en la gestión de la empresa. Ese es un consejero relacionado, ¿sí? Y hay consejeros también, hay consejeros patrimoniales. El consejero patrimonial es aquel que es dueño de una parte, es accionista. Entonces, tenemos consejeros relacionados, consejeros patrimoniales. Y claro, pues hay luego los combinados, ¿no? El director general, por ejemplo, es un consejero que es patrimonial porque es el dueño y relacionado porque es el director general. Y finalmente, como director general, es un ejecutivo de la empresa, o sea, colabora en la ejecución. Entonces, por eso hablamos de este grupo en rojo, consejeros relacionados y patrimoniales relacionados. Deberíamos de tener en un consejo no más del 40%, es decir, el 60% de los consejeros deberían de ser independientes o solo patrimoniales. No más del 40% de los consejeros deberían de ser relacionados, es decir, gente que colabora en la empresa. ¿Sí? Si tenemos 5 consejeros, pues no se vale que tener más, y el director general es 1, entonces ya tenemos el 20%, entonces máximo en un consejo debería de estar el director general y máximo una persona más, si tuviéramos 5 consejeros. ¿Sí? Cuando tenemos un grupo directivo y decimos, oye, este es mi grupo directivo y con ellos tomo las decisiones y me junto una vez al mes y revisamos resultados, ok, ese es el equipo directivo, ese no es el consejo. El consejo está formado especialmente por externos, ya sea patrimoniales, es decir, dueños, pero que no trabajan en la empresa, o gente totalmente independiente. Hay además de los consejeros patrimoniales, de los consejeros relacionados y de los patrimoniales relacionados, debe haber en un consejo miembros que no estén relacionados en lo absoluto con la empresa, ni por propiedad,
ni por el tema de colaboración, tampoco asesores, ¿eh? Si yo tengo a mi asesor de desarrollo organizacional, a ese asesor, pues que me ayude en desarrollo organizacional, pero no puede ser mi consejero también, ¿sí? Entonces, miembros que no estén en lo absoluto relacionados con la operación de la empresa, debe ser al menos el 25%. Una cuarta parte de los consejeros deberían de ser totalmente externos. La diferencia entre el 25 y el 60 pueden ser dueños, pero pueden ser accionistas, perdón. Pero en la pyme tradicional, donde solo hay un dueño, lo que estamos diciendo es, si hay 5, lo mejor que puedes hacer es tener 4 personas independientes. No hay nada mejor. ¿Sí? En una pyme, el tamaño de un consejo, yo recomiendo que sea o 3 o 5. Me parece que más allá de esos números para una pyme, ya se vuelve más un café de amigos o amigas, más que un consejo. Para una pyme, 3 consejeros o 5 consejeros es el número ideal. ¿Por qué un número impar? Para evitar el que se atoren las decisiones, porque si estamos reconociendo que en un consejo lo que quiero es diversidad de opiniones, pues hay momentos en que la opinión del consejo va a estar dividida. No, tener un consejo no quiere decir que todo el mundo va a estar a favor de lo que queremos hacer. Vamos a oír diferentes opiniones y el director general pues tendrá que tomar la mejor decisión. Pero al menos como consejo, al hacerlo impar, tendremos una única opinión. Muy bien. Ya vimos más o menos de dónde, cómo está integrado. Ahora, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde consigo consejeros? Ya les va. 1, expertos en la industria. Ustedes están afiliados seguramente a alguna cámara o conocen a estos expertos de industria, que son gente que tiene a lo mejor muchos años en la industria y ya está semi-retirado o algo así. Y normalmente por ahí andan en la industria como expertos, son asesores. Bueno, alguno de estos, de ahí podemos sacar algún consejero. También existen los consultores, los expertos funcionales. Aquí incluso tenemos como asistentes algunos consultores, expertos en protección civil, en cuestiones de gestión, en certificaciones. Seguramente tenemos algunos en desarrollo organizacional, en mercadotecnia, en informática. Los consultores pueden ser buenos consejeros. También me voy a saltar hasta el último. También podemos conocer algún empresario así súper reconocido que lo podemos invitar a nuestro consejo de administración. La verdad es que también es una buena idea. Son valiosos, nos pueden dar unas perspectivas totalmente diferentes. Luego se pierden un poco porque ellos están acostumbrados a empresas con muchos recursos y nuestras pymes son un poco más austeras en ese sentido, ¿no? Cuando te dicen, hombre, pues dile al de personal que te dé un estudio sobre clima laboral y le dices, compañero, si el de personal soy yo, o sea, ¿no? Entonces, no hay mucho para dónde hacerte. Son problemas diferentes, ¿no? Es lo que quiero decir. Y eso nos lleva con directores generales. Mi mejor recomendación, si ustedes deciden, si son pymes y deciden tener un consejo de administración, es inviten a directores generales de otras pymes. Evidentemente, no de su industria. Evidentemente, no competidores. Les sugiero que tampoco sean clientes, ni que sean proveedores. Pero seguramente ustedes conocen a otros directores generales, dueños de empresa. ¿Sí? Ellos son excelentes consultores. Si recordamos todo lo que les he dicho, son gente que nos van a dar recomendaciones pragmáticas, basadas en su experiencia. ¿Sí? Queremos evitar cometer errores. ¿Qué tal si ellos ya lo cometieron? Entonces, por eso es que el perfil para mí idóneo de un consejero para pyme, yo les digo, es un director general. Los otros 3 que mencioné son valiosos, tienen sus méritos por sí mismos, pero no hay nada como otro director general. ¿Sí? Y de una pyme. Porque
como dije, los empresarios de grandes empresas luego tienen soluciones demasiado elaboradas. Los empresarios de pymes suelen tener y vivir las cosas como yo las vivo. Es cierto, esto ya lo mencioné yo antes, no necesito tener como pyme un consejo de administración, no necesito ir al notario y darle poderes a mi consejo de administración. Basta con que lo formalice, con que haga un convenio. Yo normalmente sí les sugiero que con todos los consejeros hagan un convenio de confidencialidad y de no competencia, eso me parece muy sensato. Oye, te invito y fírmame nada más este convenio, ¿no? Un convenio de confidencialidad y lo establecemos como un consejo consultivo, porque de nada sirve que lo llevemos a notario y que lo hagamos consejo de administración si mañana no estamos de acuerdo y yo como dueño seguiré haciendo lo que a mí me parece, ¿no? Y si me quieren correr, pues los corro y se acabó. Entonces, no tiene un mayor problema este tema. Factores de éxito para un consejo. ¿Qué les recomendaría yo? Más o menos vimos cómo hacerlo, ya vimos a quién invitar, ya vimos qué chambas hará. Pero prácticamente, ¿qué les diría? Estas 4 cosas son factores clave de éxito para un consejo. Reuniones calendarizadas, señores. No vamos a hacer un consejo y ahí nos vemos a ver cuándo nos vemos. Yo les aviso, yo les voy a decir cuándo nos vamos a reunir. No. ¿Tienes un consejo? A los consejeros y a ese consejo le defines, nos vamos a reunir 4 veces al año, 6 veces al año. Nos vamos a reunir todos los meses. Pero no solo les vas a decir cuántas veces, sino les vas a decir cuándo se van a reunir. De veras. La manera más fácil que les recomiendo es, yo digo, por ejemplo, nos vamos a reunir en el mes 1, en el 4, en el 7 y en el 11, ¿no? Que es cada trimestre. Nos vamos a reunir 4 veces al año, que es en enero, abril, julio y ¿qué es? Octubre. Sí, porque no es el mes 11, es en el mes 10, en octubre. Y nos vamos a reunir la primera semana, el primer jueves del mes, ¿ya? Y nos vamos a reunir el primer jueves del mes, de estos meses, este año, y también el próximo, y también el que sigue. De manera que queda súper formal cuando te reúnes. ¿Sí? Es claro para ti y para los consejeros. No es sobre todo para ti, no lo haces negociable, porque cuando hacemos una cosa negociable, yo les aseguro que dicen, hijo, yo había dicho que en abril, pero abril estuvo cargado de chamba y no lo pude hacer. Entonces, mi mejor recomendación es calendaricen las reuniones. Desde que lo arman, se establece así. 2, tengan una agenda anual. No podemos ver todos los temas en una sola reunión. No quieran ver todos los temas. ¿De qué vamos a hablar en un consejo? Dijimos, de administración, de finanzas, de recursos humanos, de comercial, de estrategia, de tecnología, de innovación. Hay infinidad de temas que tenemos que hablar. No los podemos hablar todos en una sola sesión. Entonces, lo que yo hago normalmente, y funciona muy bien, es que cada reunión tiene temas específicos, ¿no? Normalmente el financiero lo tenemos que ver cada trimestre, ¿no? Y tenemos que ver algo de comercial, pero hay temas como tecnología de información o como a lo mejor recursos humanos que no los vemos en todas las sesiones. Tiempo medido. No abusen de sus consejeros. O sea, les juro que si vemos la agenda y luego nos puede dar para todo un día. Yo les recomiendo que las reuniones no sean de más de mediodía. O sea, mediodía es suficiente para agotar a un consejero. ¿Sí? Y el último punto pareciera muy parecido al de la agenda, pero es que en la agenda yo hablo vamos a ver recursos humanos. En el punto 4 lo que me refiero es preparen la información con tiempo, si pueden compártala, pero lleguen con los temas preparados. Voy a ver recursos humanos. ¿Qué voy a ver de recursos humanos? Voy a hablar de compensación, voy a hablar de clima laboral, de qué voy a hablar y qué información específica vamos a revisar.
a los consejeros nos permite prepararnos mucho mejor para la reunión. ¿Sí? Entonces, estos son como, ya en la implementación, si siguen estas 4 recomendaciones, yo les aseguro que van a tener reuniones exitosas y que el consejo les va a empezar a dar mucho valor. ¿Ok? Y les voy a contar un poco, este es de lo que le llamo el caso advice. El caso advice es ya nosotros, en este tiempo, experimentando un poco con todo esto, decidimos hacer un modelo que llevamos desde el 2000, que es desde el 2004 lo llevamos haciendo, que le llamamos el caso advice. Este es un consejo compartido, señores, y es un servicio que nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Lo que hacemos es que nosotros ofrecemos a las pymes, yo te voy a dar un consejo, pero este consejo no va a ser consejo solo de tu empresa. ¿Por qué? Porque yo junto a 5 empresarios, 5 directores generales, dueños de empresa, ¿sí? Evidentemente de diferentes industrias, junto a 5. Y participamos nosotros como coordinadores de ese consejo. Ese es un solo consejo que va a permanecer estable a través del tiempo y va a ser el consejo de administración para las 5 empresas que lo forman. ¿Sí? Entonces, cada director general que forma parte de este consejo es consejero de las otras 4, pero él para su empresa tiene ese consejo de 5 personas. ¿Sí? Entonces, es un consejo compartido. En ese consejo solo participan, o sea, no hay asesores, no hay consejeros, hay solamente directores generales. Como ustedes, cuando nos presentamos, la mayoría de ustedes son empresarios, son dueños de empresas. Entonces, imagínense que tomamos a 5 y esos 5 hacemos un consejo. Todos son directores generales de empresas, de industrias, perdón, totalmente diferentes. Sí nos preocupamos nosotros en Advice de que los perfiles sean compatibles. Ese es el punto 3. ¿Qué quiere decir compatibles? Pues que buscamos que todos puedan enriquecer la perspectiva del otro. Sí, yo estoy seguro que ustedes que quisieran tener ahí vamos a decir, a 4 empresarios súper experimentados y de empresas gigantescas, pero yo como empresario, ¿qué les voy a dar a ellos también? O sea, debe de haber enriquecimiento compatible, es decir, deben de ser tan buenos que me enriquezcan ellos a mí, pero yo debo de ser tan bueno para enriquecerlos también a ellos, ¿sí? Entonces ahí hay una ecuación que es bien interesante, pero bueno, nosotros nos encargamos de crearla y de definirla para que sea un proceso de enriquecimiento para todos. Las reuniones las hacemos muy formales, como expliqué, están perfectamente calendarizadas. Solo que pasa una cosa, este consejo, este grupo, tiene que ver 5 empresas, no a una, ve a 5. Entonces nos reunimos mensualmente. Todos los meses hacemos reuniones formales, todos los meses. Nos reunimos, vamos a decir, el tercer jueves de cada mes hay reunión de consejo. Y en cada reunión de consejo sí vemos un tema, solo vemos un tema, y lo vemos para las 5 empresas. Es decir, vemos, por ejemplo, tema organizacional, presenta la primera empresa, 1 hora, presenta la segunda empresa otra hora, tercera, cuarta, quinta. Cada reunión de consejo dura 5 horas. Empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a la 1 de la tarde, revisamos cada empresa. En enero vemos, por ejemplo, enero típicamente revisamos lo logrado el año anterior. Es la revisión de resultados. Enero entonces revisamos los logros que cada una de las empresas tuvo durante el año anterior. En febrero ya hablamos, por ejemplo, del tema de estrategia, concretamente. En marzo, a lo mejor vemos el tema organizacional. En abril, que es final de trimestre, si se fijan, porque enero, febrero, marzo, entonces en la reunión de abril podemos ver lo que le llamamos estados financieros. Fin de trimestre siempre vemos cómo te fue financieramente en el primer trimestre.
Y así tenemos todo, pero si se fijan, cada mes nos reunimos, vemos un tema y vemos a cada una de las empresas. Es decir, cada empresa, cada empresario es evaluado mensualmente. ¿Sí? Este es el modelo de Advice, tenemos ya 16 años haciéndolo. El resultado ha sido extraordinario. Lo comparto con ustedes porque, y les digo todo lo que hacemos porque la verdad es que es extraordinario. A mí me gustaría que todos ustedes, los que tienen una empresa, tuvieran ya un consejo de administración, tuvieran esta participación con otros empresarios y lograran algo como esto. El resultado en Advice ha sido que los empresarios, las empresas que participan en Advice tienen en promedio un crecimiento arriba del 20% por año. Arriba del 20% por año. Este año nos pegó a todos. Evidentemente, la crisis, el tema ha sido la crisis. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos todo esto? ¿No? El tema ha sido la crisis. Pero hoy, el día de hoy, ninguna de las empresas que participan en estos consejos, ninguna está perdiendo dinero. Hoy. No ha sido fácil. O sea, 6 meses llevamos de crisis y 6 meses de medidas importantes para tomar. Y ya les platicaría yo luego de las medidas en general que hemos hecho, ¿no? Pero es muy, muy importante el tema. O sea, el resultado obtenido es muy importante. Por eso comparto con ustedes esto y les digo, háganlo. Un consejo para una pyme acelera los resultados. Incluso, estos algunos de los participantes en estos consejos, les pregunté así como que, oye, ¿qué les dirías a alguien que está considerando hacer un consejo para su empresa? Y ellos me dicen, y estábamos hablando del tema de estos compartidos, ¿no? Me dicen, oye, aprendo más de los temas de los otros que del mío. Porque esto es bien interesante. Cuando un director participa en Advice, si se dan cuenta, no solo tiene un consejo de administración, sino él, el director general, se vuelve consejero. ¿Sí? Esta es la fórmula mágica de esto, que yo, al participar en un consejo de Advice, soy un empresario que tiene su consejo, pero al mismo tiempo yo soy consejero de 4 empresas. Y ser consejeros, y esto sí se los recomiendo mucho también, independientemente de sean consejeros de otras empresas, porque ser consejero ayuda y enseña. Aquí, por ejemplo, dice, aprendo más de los temas de alguien que dice, yo al ver los toros desde la barrera, veo las cosas diferentes. Cosas que aprendo para mi empresa, ¿eh? Son cosas que aprendo de que, no, es que hay que ser más consistentes en la supervisión. Pues yo debo de ser más, o sea, me doy cuenta allá en la otra empresa, pero me doy cuenta que yo lo debo de hacer. También hay quien dice, me ayuda a darle seguimiento a proyectos. Como soy dueño y director general, pues evito los proyectos que no me gustan. El consejo está detrás de mí. No dejo de hacer las cosas que tengo que hacer, más o menos lo mismo. Una sola idea pagó el costo de un consejo. Un consejo de administración no tiene por qué ser costoso. Yo les dije que yo entiendo muy bien la situación de los pymes y no tiene por qué ser costoso, pero evidentemente cuesta. Pero en una sola idea, que no es que tengas una sola idea, pero tienes muchas, pero una sola idea, solo una, puede pagar todo el costo de un consejo de administración. No lo vean como un gasto que ahí lo voy a tener. De veras, si el consejo está bien constituido, de veras, yo les garantizo que los beneficios del consejo van a pagar por mucho el costo. Otro es, me salgo del día a día y pienso, como directores dueños de pymes, nos quedamos en el día con día. No podemos muchas veces salir. El consejo nos obliga. Y este es de los empresarios, ¿no? Típica, que dice, oye, los especialistas son muy buenos y me ayudan en mercadotecnia, y me ayudan en fiscal, y me ayudan en liderazgo, y me ayudan en muchas cosas. Pero hay ideas de negocio que solamente otro empresario entiende, ¿no? Entonces son ideas que no se obtienen de los especialistas. Entonces, es una herramienta. El consejo de administración es una herramienta que nos puede dar beneficios, no nos necesita costar mucho, no es una cosa demasiado sofisticada, necesita algo de disciplina, pero el beneficio que tiene esto
Si ustedes creen que van a perder el tiempo, olvídense. Si ustedes creen que van ahorita que estamos en crisis, ustedes creen que no van que no les va a ayudar porque estamos en crisis, yo les diría, ninguno de los miembros de Advice, porque evidentemente pagan por participar, ninguno durante toda esta crisis se salió. ¿Por qué? Porque las mejores ideas para cómo aliviar el problema de la crisis vino del Consejo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. ¿Qué ofrecemos nosotros en Advice respecto a esto? Y es parte de lo que yo trato de transmitir. Pues sí, experiencia. Hemos hecho esto por más ya de 16 años. Este modelo de Advice llevamos haciéndolo más de 16 años. Tenemos el conocimiento. Cuando nosotros hacemos los temas, evidentemente ayudamos a los directores a preparar el tema. Si vas a hablar de desarrollo organizacional, ¿qué contenido, qué debo de hablar, qué debo de decir, qué puedo poner? Evidentemente nosotros los ayudamos. Hay conocimiento, hay experiencia y hay método para hacer esto, ¿no? Una cosa que les comparto es algo muy importante. Un costo importante en el consejo es pagarle a los consejeros. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay este cruce de consejeros que hacemos en Advice? ¿Qué pasa si tus consejeros también es a quien tú le das consejo? Se lo digo en una palabra, pues no hay costo. No hay costo. Lo más caro en un consejo de administración es, te dicen, para cada consejero regálale un centenario, ¿no? Entonces, pues sí, nada más que es cuando el consejero no, tú no eres su consejero. Pero si tú eres consejero y él es tu consejero, pues el mismo centenario que te da es el que le regresas, ¿verdad? O sea, quedas a mano. Entonces, cuando se hace un consejo compartido, la ventaja es que no se tiene que gastar en el consejo. Claro, al único consejero que le pagan, pues es al de Advice, ¿verdad? Porque es el único que no recibe consejos. Pero bueno, ese es parte del tema. Pero se los digo como, no es caro, no crean que es caro. ¿Sí? Es un gasto mínimo, porque es el gasto de Advice y nada más. Todo lo demás, vamos a decir, es un pago pero recibo. O sea, yo doy, recibo, estoy pagando con mi propio tiempo. Un tiempo que estoy utilizando para aprender. Independientemente de Advice, yo lo único que les quiero dejar como mensaje es, tengan un consejo de administración. No importa si empiezan con 3 consejeros. Usen otros directores generales. Háganse consejeros de ellos también, para que no les cueste. Aquí están algunos nombres de algunas empresas. Son prácticamente todas regiomontanas, porque gracias a esta tecnología podemos extender el alcance de Advice hoy a nivel nacional. Típicamente los consejos se hacían presenciales y todos los hacíamos en Monterrey. Pero aquí tenemos empresas químicas, reacciones químicas, hace la base para pinturas, impermeabilizantes, incluso para la fabricación de fibra de vidrio, etcétera. Equitec es una empresa que hace maquinarias de etiquetado, tapado y llenado. Fiamma se dedica a iluminación, hace postes de luz, luminarias para parques y para vialidades. PCM Acero es una empresa logística especializada en acero. CG Solutions es uno de estos empresas también de logística, pero más enfocada al tema de almacenamiento. Nutec es una empresa con tanto Equitec como Nutec son empresas internacionales. Equitec tiene maquinaria en más de 30 países. Es tecnologías Equitec y Nutec son tecnologías 100% mexicanas. Tienen este nombre internacional para dar una imagen, ¿no? de internacionales, pero en realidad son empresas 100% mexicanas, tecnología mexicana que se exporta a todo el mundo. Y no dejan de ser todavía
pymes, pero con una competitividad impresionante. Y claro, son de las empresas que tienen un crecimiento muy grande. Artoc, una empresa comercializadora de refacciones industriales. Carey es una empresa textil. Comosa hace arrendamiento financiero. Adencom es un call center. Dacova es una constructora. Kinética es una empresa genial. Hace elementos arquitectónicos, pero muy sofisticados. Kinética tuvo un proyecto. Imagínense, es como un contratista para obras grandes, para un edificio, para una fachada, pero hace las cosas que no se pueden hacer, que un arquitecto normalmente no puede hacer. Kinética tiene proyectos en Manhattan, en Miami, y recientemente está terminando un proyecto para la Feria Mundial que se va a hacer en Dubái. Exportan piezas que se fabrican en Monterrey y se llevan en avión hasta Dubái. Se tiene que rentar un avión completo para poderlas llevar allá. Es una empresa pyme, y créanme que es una pyme, pero que ha sabido desarrollar esto. No ha sido fácil, pero ahí están. Es decir, cualquier tipo de empresa puede tener este tipo de consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto yo concluyo mi presentación.